Vamos con el rol el rol del laboratorio en el diagnóstico de la tuberculosis. Y tuberculosis también, queridos alumnos, es una enfermedad bastante penosa que nos vuelve a la realidad de un país todavía en vías de desarrollo, por más que a veces suena mal esa frase, donde el hacinamiento, la falta de un trabajo estable, las condiciones de salubridad, llámese agua, servicios básicos, no llegan a todos los pobladores. Entonces, esa también es una enfermedad de muchos trabajadores de salud que hacen largas horas de trabajo, que no se alimentan adecuadamente y tienden a contraer esta enfermedad. Lo bueno es que es curable, pero en los últimos años la tuberculosis extremadamente resistente es la que está tomando ventaja en estos casos, y es triste que seamos el país en primer lugar en esto, ¿no? No en destacar en otra cosa, que sí, también tenemos cosas que destacar, pero somos en primer lugar en cantidad de pacientes con tuberculosis extremadamente resistente y multidrogo resistente, ¿no? Entonces, recordar que el objetivo de la clase, las bases del diagnóstico de las enfermedades que son producidas por Mycobacterium. En realidad, se habla del complejo Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis produce un tipo de enfermedad generalmente pulmonar, pero hay un complejo Mycobacterium que puede causar otras enfermedades. Y precisar el rol del laboratorio en el diagnóstico de enfermedades producidas por este Mycobacterium tuberculosis. Y acuérdense, el diagnóstico de certeza de la tuberculosis tiene que ser y es microbiológico. Y ahí, para que no se olviden, ahí está un cultivo de Mycobacterium tuberculosis. Están las miguitas como de pan en este medio que se llama, ¿cómo se llama? A ver, escriban en el chat y el doctor ya lo va revisando. ¿Saben cómo se llama este medio de cultivo? Lowenstein-Jensen, muy bien, ¿no? El medio de Lowenstein-Jensen, que es a base de proteína, y esta proteína es a base de huevos, ¿no? Y es ahí donde crece con mayor eficacia el Mycobacterium tuberculosis. Es así que todavía el cultivo sigue siendo el gold estándar, el patrón de oro, para identificar Mycobacterium tuberculosis. La introducción que hace también la colega de Lima es bastante buena, por eso no voy a ahondar más en eso, solamente para que vean el patrón, al igual que en las enfermedades parasitarias, muy ocupado en casi todo el mundo, generalmente en el África subsahariana, en la parte de Sudamérica, en Asia Central, en el sudeste de Europa. También son ciudades en que prevalece mucho, hay una alta incidencia y prevalencia de tuberculosis. Miren este mapa de no hace mucho, pero que ahora se ha cambiado, incluso en esto puede llegar hasta un 8% el diagnóstico de multidrogo resistencia, tuberculosis multidrogo resistente en el Perú. Y recuerden que el causante de esta enfermedad se llama complejo Mycobacterium tuberculosis, porque les digo, abarca un grupo de estas micobacterias. Pueden también estar Mycobacterium avium, Mycobacterium leprae, también, pero la que afecta mayormente la parte pulmonar es Mycobacterium tuberculosis. Es una micobacteria dependiente de oxígeno y que tiene también mucho que ver con el pH del medio en que se desarrolla. Tiene una replicación lenta. Hay gente que puede tener hasta 2 años de haber tenido contacto con esta enfermedad y deciden desarrollar la enfermedad. El reservorio frecuente es el hombre sano y va a contagiar a otra persona a través de las gotitas de flush, ¿sí? La transmisión de estos bacilos se produce por núcleos suspendidos de pequeñas gotas que generalmente lo hacemos a la hora de hablar, y en mayor cantidad a la hora de cantar y toser. Cuando yo les decía, cuando estoy en clase, si yo estuviera con tuberculosis, a todos los alumnos de la primera fila, es muy probable que yo los estuviera contagiando por la cercanía con la que yo estoy frente a ellos. Y estas pequeñas gotas van a permanecer infectantes por algunas horas en el aire, ¿sí? Y por eso es que pueden ser inhaladas y es frecuente que se contaminen. Por eso de viajar en las combis
uno está ahí, el otro está enfrente, que te estás mirando todas las arruguitas y todo, pues eso es un foco importantísimo de transmisión de la tuberculosis. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Que no todas las personas van a enfermar, depende del sistema inmune de cada persona. Sí, todos vamos a tener contacto con la tuberculosis, porque es una enfermedad que está en el medio ambiente. Entonces, de esos, 1 de cada 10 personas va a llegar a infectarse. Y este Mycobacterium tuberculosis al ingresar en nuestro organismo va a hacer un ciclo, va a diseminarse por todo el organismo hasta que él va a encontrar un sitio específico que generalmente son los pulmones, pero también ustedes habrán escuchado tuberculosis renal, tuberculosis miliar cuando está diseminada, la enfermedad de Payet, que es la tuberculosis de los huesos. Entonces, puede ocurrir en otros. La piel también hemos encontrado justo el año pasado en el laboratorio, en el hospital regional, pacientes con heridas queloides muy antiguas en las que se les ha hecho todos los hongos sabidos y por haber, se les ha hecho todas unas cuantas biopsias y cuando se ha hecho un estudio detallado y minucioso para buscar Mycobacterium, se ha encontrado Mycobacterium tuberculosis. Miren ustedes, ¿eh? Hay que también tener en cuenta cuando veamos una lesión muy antigua y generalmente acompañada de episodios de remisión y de exacerbación. Es decir, bueno, sí, un tiempo me fastidia, luego se cicatriza, luego no, años, doctor, que está así, luego nuevamente vuelve, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la enfermedad pulmonar es la más frecuente, como bien dice aquí la diapositiva, casi el 80 al 85% de todos los casos diagnosticados son de origen pulmonar. ¿Debido a qué? A que el bacilo, como hemos dicho, es oxígeno dependiente, pues para multiplicarse va a generalmente necesitar de este oxígeno y lo encontramos también en los ápices pulmonares, que es donde se produce el mayor intercambio de oxígeno. ¿Qué más, chicos? Acuérdense que el diagnóstico de tuberculosis es, tienen que ustedes pensar en tuberculosis. Hay una sospecha clínica, por eso lo estoy poniendo en grande y con rojo. ¿Y ante quién tenemos que pensar en una sospecha clínica? En un paciente sintomático respiratorio, que tiene tos más de 15 días, que está bajando de peso, que nos habla de una sudoración nocturna y que también va acompañada de episodios de anorexia. Entonces, ante todo esto, podemos pensar en un paciente con tuberculosis. Si no pensamos, no lo vamos a poder diagnosticar porque va a pasar desapercibido. Y si pensamos en un paciente con tuberculosis, ¿qué muestra vamos a obtener? Pues depende del sitio en que estemos pensando. Si es una tuberculosis pulmonar, lo ideal es que pidamos una muestra de esputo. Si es hay que tener cuidado en los casos de, pensamos en tuberculosis en niños y los ancianos, en donde ellos no van a tener una adecuada expectoración. Por más que se les explique, no vamos a conseguir una buena muestra y en ellos es útil, por ejemplo, un jugo gástrico para poder hacer una baciloscopía, buscar el bacilo allí. Lavado bronquialveolar ya en situaciones más extremas, más delicadas, en pacientes de repente con algún otro tratamiento de fondo. En orina también podemos pedir un examen, una baciloscopía. En líquidos biológicos hacemos muchos en el regional, muchos líquidos pleurales, muchos líquidos acíticos, líquidos cefalorraquídeos. Algunas biopsias, les mencionaba estas de la piel, y también en algunos cultivos nos pueden pedir, en pacientes inmunodeprimidos, nos piden también buscarlos en hemocultivos. Esas son los tipos de muestras que de las cuales puedo valerme para buscar el Mycobacterium. Pero la que es mejor rentable, la que es más rentable es el esputo. ¿Y qué puedo hacer con esa muestra? Puedo utilizar lo más fácil, la baciloscopía. Busco el bacilo, ¿sí? A través de un microscopio. Luego, la otra forma es en el cultivo, que ya les mostré al inicio, pero esto va a tardar un poco más de tiempo, y las técnicas moleculares que ya son un poco más caras y reservados para ciertos episodios o ante ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar un paciente con tuberculosis, más fácil acá en el Perú, baciloscopía, alumnos. Es lo más barato, lo más frecuente y en la que muchos establecimientos de salud están preparados. Muchos biólogos, tecnólogos, una de sus principales funciones que se les da al llegar a un centro de salud como cirugistas o para iniciar es en el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad prevalente en nuestro país y hay que saberla identificar para actuar en forma rápida.
Y aquí empezamos a describir cada una de ellas. La baciloscopía. ¿Y cómo observo? O sea, ya simplemente hago el esputo. No, ¿verdad? Hay una técnica para poder llegar a eso que se llama la coloración de Sill-Nielsen, ¿cierto? Es una coloración especial. Y también otra que se puede utilizar es la aureamina o aureamina, que no es lo mismo. Aureamina o aureamina es lo mismo, pero no es muy utilizada. Otra forma que les he dicho es el cultivo a través de los medios a base de huevos, que ya lo mencionamos, y está el primer dibujito de su izquierda, que es el owestenyense o agua, en medios líquidos como el MIR de Block, y en medios automatizados. Ahora estamos en la época del automatizado y este equipo tenemos, por ejemplo, en el regional, el BACTE, que se inocula la muestra en un frasco, como el que están viendo los frasquitos puntitos de la derecha, y ahí podemos esperar que se haga positiva la muestra en menos tiempo. Esa es la ventaja de los medios automatizados. ¿Y qué más ventaja tiene? Que el medio en los cultivos, cada semana o cada 15 días, tenemos que sacar todas las cubetas de los cultivos y revisar. Frasquito por frasquito. ¿Ha crecido? Lo guardamos. ¿Ha crecido? No. ¿Ha crecido? No. El que creció o más o menos sospechamos, hay que dejarlo y hay que esperar que no se contamine. Eso también hay que tener mucho cuidado con los cultivos. Entonces, esa es un poco la ventaja y la desventaja con los medios tradicionales y con los medios automatizados. En los automatizados yo hago todos los pasos para decontaminar la muestra, pongo en el frasco y lo dejo ahí. Y el equipo hace una lectura cada 2 horas, está en un constante movimiento y cada 2 horas mide los niveles de CO2 o otra alteración que pueda darle para que si hace algún cambio, ya nos da una alarma y nosotros podamos tomar parte de esa muestra, la pasamos ya a medios especiales para poder identificar. Esa es la ventaja con los medios comunes. Y las técnicas de biología molecular que también tenemos el privilegio de tener en el hospital regional, que es la famosa reacción en cadena de polimerasa, que hasta ahora está siendo muy manoseada y muy hablada en lo que es COVID-19, pues igual se utilizan las técnicas de reacción en cadena de polimerasa para el estudio de Mycobacterium tuberculosis. Y fíjense que en esos casos tenemos solamente 2 horas para poder hacer el diagnóstico, mientras que en los medios normales tenemos que esperar hasta 8 semanas para poder ver si es positivo. Para que crezca el Mycobacterium tenemos que esperar hasta 8 semanas, pero si identificamos moléculas como la reacción en cadena de polimerasa, el PCR, podemos en 2 horas dar un diagnóstico certero. Ahora, va ahí la contraparte. Es una técnica cara. Imagínense si le tengamos que hacer a todos los esputos del hospital, no podemos hacerlo, no se sería sustentable en una semana. Ni en una semana podríamos hacer por el costo todas esas pruebas. Por eso, principalmente, más fácil, más barato, que casi todos los centros lo dominan, baciloscopía. Si ya lo identificamos ahí el bacilo, ya lo damos por positivo y empezamos el tratamiento. Y aquí tienen una visión de la baciloscopía, que es esta enfermedad, es una prioridad nacional, la tuberculosis, y la técnica se utiliza para el control, sobre todo en países de alta prevalencia. Es una técnica de elección para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, acuérdense, porque si hacemos una baciloscopía en lo que son orinas, líquidos, es muy baja su sensibilidad, muy baja. También nos sirve para el monitoreo y la respuesta al tratamiento. Al paciente que se le diagnostica tuberculosis, se le inicia su tratamiento y un mes de... Hola. Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? La baciloscopía es la técnica de elección para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar y tiene una alta sensibilidad en los países de alta prevalencia, ¿sí? En los países de alta prevalencia también es bastante alta su sensibilidad. Mientras que si yo voy a estudiar un líquido cefalorraquídeo, una orina o un líquido pleural, baja bastante la sensibilidad, no es muy sensible, es muy complicado. En los 4 años que yo hice de especialidad, solamente una orina encontramos un bacilo de Koch positivo, imagínense, y hacíamos bastantes orinas por la sospecha de algunos pacientes. ¿Ves? Por eso les digo que baja bastante su sensibilidad.
¿En qué otros casos más utilizamos la baciloscopía? Para monitoreo y respuesta de tratamiento. ¿Cómo así? Cuando se hace el diagnóstico, se inicia el tratamiento, un mes después el paciente tiene que hacerse una baciloscopía de control para ver si ha disminuido el número de bacilos que está eliminando, y lo ideal es que se negativice, ¿sí? Después de un mes de tratamiento, lo ideal es que haya un cultivo, una baciloscopía negativa, ¿sí? De lo contrario, si sigue positiva o ha aumentado, imagínense que yo le haga diagnóstico con una baciloscopía de una cruz y al mes me salen más bien 3 cruces. Hay una mayor cantidad de carga de bacilos, significa que el tratamiento no está haciendo efecto porque el paciente no cumple, o por el contrario, el paciente está con una tuberculosis multidrogo resistente o extremadamente resistente. Y aquí están las ventajas de la baciloscopía, depende de la calidad de la muestra. O sea, si es un buen esputo, vamos a tener una buena sensibilidad. Mientras que si saliva, preferible no la estudiamos, es una mala muestra. Vamos a perder el tiempo, reactivos, y no vamos a solucionarle la incertidumbre al médico. Es una técnica sencilla, ya les he dicho, rápida, reproducible, accesible en los laboratorios, miren, desde el primer nivel hasta el hospital 3.1 como el nuestro, también hacemos baciloscopías. Tiene una alta especificidad en países de alta endemia. La sensibilidad también es alta en los sintomáticos respiratorios y varía de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Hay pacientes en la tuberculosis pleural, alumnos, no vamos a encontrar el bacilo muchas veces en el líquido pleural. Tenemos que enviar ese líquido a cultivo y ahí generalmente vamos a poder identificar el micobacterio. Por eso habla aquí de que varía de acuerdo al cuadro clínico. En una tuberculosis renal tampoco les he dicho, es muy baja la posibilidad de que podamos encontrar el Mycobacterium en la orina. Lo mismo en la tuberculosis meningia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la desventaja? Que es difícil detección en pacientes en estados iniciales de la enfermedad. ¿Por qué? Porque o no expectoran o porque son paucibacilares. Pauci es poco, ¿cierto? Elimina pocos bacilos, sí, puede que no los pillemos en el momento de hacer el extendido. ¿Qué más, en qué otra cosa tenemos desventaja? En los niños y en los ancianos. En los niñitos, les he dicho, no saben cómo expectorar, y en los ancianos, por los medicamentos que toman, a veces hacen serostomía, ¿no? Boca seca y no pueden expectorar adecuadamente. ¿Qué otra desventaja? Se necesita una carga viral alta para que puedas observarse fácilmente. Si no, hay que estudiar mucho, hay que leer bastante el recorrido de esa lámina para poder. No es fácil, no es que me siento y veo 1, 2, 3, 4 campos, no. A veces hay que estar hasta 15 minutos por cada lámina, por cada paciente. Y tiene una baja sensibilidad, y a lo que les he mencionado, en las tuberculosis extrapulmonares. Y este cuadrito, para que se acuerden, la tuberculosis cavitaria, miren, el 80 al 90% de sensibilidad si le hacemos una baciloscopía. También cuando hay un infiltrado, no se ha hecho necesariamente la caverna, pero hay un complejo ahí, es un 50-80%, pero baja completamente en la tuberculosis diseminada, ¿no? 5 a 10%. La toma de muestra siempre es en tubos, en frasco ancho, de boca ancha, con la tapa bien cerrada, ya todo lo que les hemos venido diciendo las clases anteriores. Muestra rotulada, con el nombre completo en el frasco, no en la tapa, en el frasco, llevarla lo más pronto posible al laboratorio, y sobre todo hay que tener cuidado cuando es jugo gástrico. No debe ser colectadas muestras de 24 horas, o sea, preferible en el transcurso del día hay que llevar la muestra. Se puede refrigerar, sí, a 4 grados centígrados, lo que las temperaturas de las refrigeradoras normales, y siempre protegidas de la luz. Siempre nos mandan el frasquito envuelto en papel oscuro o en papel craft, para protegerlo de la luz. Y aquí está la lectura. O sea, cuando yo hago un paciente me da una muestra de esputo, voy al laboratorio en una cabina de bioseguridad, hago el extendido de la muestra, le hago una tinción, la tinción Nielsen, la llevo al microscopio y voy a poner a observarme para esto está en una norma técnica, no se me ha ocurrido a mí,
no se le ocurrió a alguien en especial y lo va difundiendo, no, esto es una norma técnica y se cumple en todos los establecimientos de salud del Perú, Fuerzas Armadas y de Salud. La forma de reportarlo es igual. Si yo veo, me pongo a leer una muestra de esputo y no encuentro ninguna, le pongo VAR negativo. No digo Mycobacterium tuberculosis, digo VAR, bacilo alcohol resistente negativo, no estoy encontrando ninguno. Si encuentro, luego de leer 100 campos, me encuentro 8 bacilos, tengo que enumerarlos. Ahí dice, si encuentro de 1 a 9 bacilos, en 100 campos tengo que formar el número de bacilos. Entonces tengo que poner 8 bacilo alcohol resistentes. Y eso me está indicando que es una muestra paucibacilar. Ya cuando yo encuentro de 10 a 99 bacilos contados en 100 campos, yo ya puedo decir que es una cruz. Si yo luego encuentro 1 a 10 bacilos por campo, 1 a 10 bacilos por campo, ya no leo 100 campos. ¿Para qué? Si ya estoy leyendo a cada rato, cada vez que hago un campo voy a encontrar bacilos. Solamente ya leo 50 campos y marco 2 cruces. Y si, como la muestra que tienen ustedes en su gráfico, en la parte de abajo, eso es, digamos que ustedes se acercan al microscopio y ven eso. Miren cuántos bacilos hay ahí. En un solo campo hay como 20 bacilos. Entonces ahí aplica la parte número 3. Más de 10 bacilos por campo, solamente cuento 20 campos y pongo 3 cruces, porque en el resto de campos algunos voy a encontrar igual o más cantidad de esos bacilos, ¿sí? Esa es la interpretación y la lectura de las baciloscopías, y esto es a nivel nacional y está con una norma técnica. Y así es como se ven, qué bonitos, rosaditos, son bacilos rosaditos, curvitos, finitos. ¿Qué hay que tener? Miren, tiene una buena especificidad, casi llega al 100% la especificidad. Depende de la endemia del país. En países de mediana y alta endemia puede llegar hasta el 99% los BK positivos para tuberculosis, y hay que tener en cuenta los falsos positivos también. ¿Cuándo? Aquí tienen un ejemplo, miren, esta pareciera que está rayada el portaobjetos, o puede ser también un hongo, o puede ser nocardia, o pueden ser resto de alimentos. Hay que tener cuidado. Por eso, alumnos, cuando se hace una lectura de esputo, se hacen 2 láminas. Entonces, yo leo primero una, y si me encuentro esto y tengo dudas, cambio otra lámina y me pongo a estudiarla, ¿sí? Las rayaduras en las láminas portaobjeto es lo que dice ahí, ¿no? Se puede, ¿por qué? Porque como está rayado el vidrio, se puede ver ahí restos de la tinción y me da un falso positivo. Una tinción negativa nunca excluye un caso de tuberculosis, eso también. La clínica es mandatoria. El laboratorio es ayuda al diagnóstico y en tuberculosis no es diferente. Siempre se efectúa el cultivo de las muestras clínicas para realizar un diagnóstico de certeza. Es decir, así vean ustedes que sale baciloscopía positiva, esa muestra va a cultivo para asegurarnos de que crezca el Mycobacterium y también para asegurarnos la sensibilidad de esa micobacteria. Y esto, bueno, esto ya es parte un poco de clínica. Si el paciente es sintomático respiratorio, se inicia hasta con 2 baciloscopías. Si es positiva, hacen el diagnóstico. Si es negativa, ya se procede a la parte de radiografía. Y también, si es anormal o anormal, se tiene una conducta, ¿no? Y siempre hay que buscar encontrarlo a través de la baciloscopía. En el cultivo, ¿qué podemos hablar de los cultivos? Nos van a identificar, nos van a subir hasta 20% más la sensibilidad, miren. Aquellos que se nos hayan escapado, esas baciloscopías que podemos haber dado como negativas, las mandamos a cultivo, algunas pueden crecer, ¿sí? Necesita más de 10 a 20 bacilos por mililitro de muestra, y sobre todo aquí es ideales en las paucibacilares, que ya les he mencionado, al inicio de tratamiento, o al inicio de diagnóstico, perdón, y en las extrapulmonares, generalmente todos los líquidos. ¿Y por qué más? Porque es la base de las pruebas de sensibilidad. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a saber, cómo voy a enfrentar la bacteria a los antibióticos? Tengo que tener la bacteria. ¿Y de dónde voy a sacar la bacteria? De aquí, del cultivo. Una de estas, aquí hay un montón de colonias, ¿sí? Voy a sacar una de estas y la voy a enfrentar en otro medio
la voy a enfrentar a determinados antibióticos. Por eso dice, es la base de la prueba de sensibilidad. ¿Cuáles son las desventajas? Costo mayor que la vaciloscopía, obviamente, ¿no? Imagínense, preparar todo esto y la lectura cada semana hasta 8 semanas implica un mayor costo. Es una técnica más compleja porque hay que, se me fue la palabra, hay que limpiar ese esputo, es decir, porque el esputo, ustedes saben, tiene un montón de bacterias, tiene muchas bacterias aerobias, anaerobias de la boca, hay que decontaminar ese esputo para que solamente queden los micobacterios. Entonces, por eso es una técnica más compleja, necesita un personal muy capacitado y una adecuada infraestructura, empezando por nuestra cabina de bioseguridad y nuestra cámara especial para ponerlos ahí, que estén calientitos y puedan crecer. Y también el tiempo, ¿no? Esa es una de las desventajas. En medios sólidos, que es el Lowisten-Jensen, que lo están viendo aquí, miren, 3 a 8 semanas para que crezca, y en medios líquidos, 10 días, alguna bibliografía dice 7 días, hasta 4 semanas, podemos esperar el crecimiento, pero ya, pues si comparamos es prácticamente la mitad, ¿cierto? Mientras que, si hacemos biología molecular, 2 horas. ¿Para qué más hacemos la vaciloscopía? También para el seguimiento, ¿no? Mientras se espera que el resultado, esto es en el caso de que nos salga una vaciloscopía negativa, pero la clínica y la radiografía es sospechosa, tenemos que hacer cada 15 días 2 vaciloscopías, ¿sí? Cada 2 semanas hay que repetirle su vaciloscopía a estos pacientes. Y luego también, ¿qué podemos hacer? Buscar otras enfermedades también, ¿no? No nos vamos a quedar ahí tercos. Vamos buscando, pero también vamos investigando otras enfermedades. Los cultivos, ¿para qué más los usamos? En los sintomáticos respiratorios con radiografía normal y vaciloscopía negativa, con un cuadro clínico sospechoso de tuberculosis. En las paucibacilares, cuando hay poquitos bacilos, todas las muestras extrapulmonares, ya les he dicho, van a cultivo. Toda la muestra pulmonar o extrapulmonar de los pacientes inmunodeprimidos, ahora que también hay una coinfección entre VIH y tuberculosis. Y los niñitos menores de 5 años también van a estas muestras a cultivo. En el caso de control, para los pacientes, en los casos de que se sospeche de fracaso, como les mencionaba, si le hacemos un diagnóstico con una cruz de vaciloscopía, luego de un mes dice que no mejora, que sigue con la tos, que sigue bajando de peso, y le encontramos 3 cruces, obviamente estamos ante un fracaso del tratamiento. Entonces, ahí con mayor razón hay que averiguar en esa bacteria, enfrentarla con los antibióticos correctos y ver si hay una resistencia a los antibióticos. Y también en el caso de que tengamos una vaciloscopía, es decir, el paciente ya se ha curado y luego le hacemos su control a los 3 meses y nos vuelve a salir positiva, también es importante mandar esa muestra a cultivo. Las pruebas de sensibilidad es las que les digo que nacen a partir de la identificación de la bacteria, ¿sí? Esta que crece en ese medio, esa pequeña miguita, que es un conjunto de bacterias, las vamos a estudiar y vamos a enfrentarlas con determinados antibióticos, tanto de primera línea como de segunda línea, para ver su sensibilidad y por ende también su resistencia. ¿Quiénes hacemos esta sensibilidad? Todos los cultivos positivos se les hace sensibilidad. A todos los cultivos positivos se les hace sensibilidad de antibióticos, a los pacientes con coinfección por VIH y a los pacientes que trabajan en establecimientos de salud, también tenemos que hacerle sensibilidad a esos cultivos. Y finalmente, las técnicas moleculares, que es lo que está ahorita más fácil para poder trabajar, pueden ser de varias formas, o hibridación por sondas, por técnicas de amplificación o técnicas de huella digital. Lo que más fácil es utilizar en las 2 primeras, que es una detección directa con la muestra. También se puede utilizar el cultivo, es decir, o puedo utilizar directamente el esputo o cuando yo ya tenga en el medio el crecimiento, puedo coger eso que parece una miguita de pan
y poderla estudiar. Por eso dice, puedo utilizar o la muestra directamente o puedo utilizar el cultivo. En las técnicas de amplificación, cuando se hace la PCR, generalmente se trabaja con la muestra directa. Y en las técnicas de huella digital lo que se busca es similitudes entre los patrones o los mapas genéticos para poder intercambiar y ver si hay una recaída o una reinfección. Y finalmente, chicos, es erróneo pensar que los exámenes reemplazar los exámenes convencionales por las técnicas moleculares. Hasta el momento, muchos de los diagnósticos tenemos que hacerlos con baciloscopía y con cultivo. El valor no debe subestimarse ni sobreestimarse. ¿Qué quiere decir? Ah, si es negativo ya, feliz. No, usted no tiene tuberculosis, vaya, no. Tampoco sobreestimarse. No, uy, ya salió positivo, voy a contagiar a todo el mundo. No, o sea, todo tiene su valor medido. El cultivo de medios sólidos y líquidos, lo que os he dicho desde un principio, sigue siendo el patrón de oro, el gold estándar para identificar el micobacterio. Es muy útil cuando se realiza adecuadamente también. No cualquiera que llegue le vamos a mandar estudiar las baciloscopías, hay que tener cuidado, hay que hacer un control de calidad, ¿no? Le dejan a un serumista o a alguien nuevo sus 10 muestras y que él te informe. De esas 10, 5 le salen positivas, 5 negativas. Entonces tú vas y las revisas. Si está correcto, bueno, lo dejas de aquí, le vuelves a dar, dejando 2 días, otro pack así, tú ya vas aleatoriamente. Eso se llama control de calidad. Una vez que ya has visto que está bien entrenado, tú puedes confiar en los resultados de ese profesional. Si tienen 1 mililitro de muestra, doctora, tengo 1 mililitro de muestra, ¿qué hago? PCR, cultivo, ¿sí? Por ahora no deberá sacrificarse una muestra para ser utilizada en PCR, ¿sí? La mandamos a cultivo. Y la interpretación del resultado PCR, ya sea positivo o negativo, también hay que evaluarlo de acuerdo al cuadro clínico. Por eso los resultados no se les da al paciente, porque él te va y busca en Google y se imagina y se hace una película que no es. Entonces, el resultado lo tiene el médico y lo interpreta sobre todo en determinadas infecciones. Y las técnicas moleculares son de prioridad, sí, en los multidrogos resistentes y en los extremadamente resistentes. ¿Por qué? Porque allí sí nos tenemos que actuar rápido. No vamos a estar esperando 8 semanas a que crezca el cultivo y saber si es o no multidrogo resistente, porque en esos meses el paciente se va deteriorando y puede morirse. Entonces, en esos casos, las técnicas moleculares sí nos ayudan, ¿no? Entonces, como les he dicho, en 2 horas yo le puedo decir al médico, este paciente es resistente a su primera línea de tratamiento, vaya y empiece con la segunda línea. O por el contrario, completamente multidrogo, extremadamente drogo resistente y le tienen que hacer su cóctel para ese pobre paciente. Y aquí les traía una pequeña gama de fotos de laboratorio que siempre me gusta compartirles. La clase pasada que hacía la doctora Llovera de medios de cultivo, miren, esto es del hospital regional. Esto es erróneo. Aquí prácticamente me puedo hacer un collar con la punta del catéter. Está tan largo que me salen 2 aretes y un collar. Lo que se tiene que enviar son solamente 4 centímetros. ¿Para qué? Para que cuando yo la ponga sobre esta placa, la puntita ruede y hay ahí, los estáfilos crean una especie de parafilm o una zona, un microambiente donde yo tengo que sacarlos de ahí. Al rodar puedo hacer que crezcan. En cambio ahí, si yo le doy la vuelta, va a salir volando la punta del catéter. Doctora, córtela. No, porque la puedo contaminar también. Segundo, la clase pasada, ¿no? Esto es una clínica privada, ¿no? Como me cobran tan caro en una clínica privada para estudiar una muestra de heces, ¿por qué voy a llevar 10 gramos? Estúdieme todas las deposiciones. Ahí está, doctora. Todas para usted. Una muestra de esputo de un paciente hospitalizado. Miren cómo está aquí. Aquí se observa justo donde está el cursor. Ahí solamente eso es el esputo, la flema. ¿Y qué hago en el resto? ¿Cómo lo saco? ¿Lo soplo? ¿Le empujo con un palito? También esto está mal. Enfermería tiene que hacer un lavado y solamente enviarme la muestra en ese frasquito. Y también otra muestra más.
Aquí hay que abrir con mucho cuidado porque es capaz de salir volando las heces. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado el curso. Cualquier cosa pregunten. También estamos en el hospital, trabajando. Doctora, Doctora, cuando se refiere a muestra directa, ¿es el esputo? El esputo, sí. Muestra directa es directa. El esputo lo pongo yo en el equipo, o también un líquido pleural, o también el líquido cefalorraquídeo. Directamente lo pongo en el equipo. No espero que crezca en el cultivo. Doctora, una consulta. Ujú. Si tengo un paciente con VIH, ¿le puedo hacer vaciloscopía o no es tan sensible para esa prueba? Sí, tienes que empezar con una vaciloscopía. Tienes que empezar con una vaciloscopía. Y Y si si me da ya ves que no, si ves que no tienes la certeza de encontrar el Mycobacterium, tienes que hacer mano de la clínica y la radiología también te va a ayudar. Entre esas situaciones puedes llegar al diagnóstico del paciente con VIH. Ya, doctora, muchas gracias. doctora, una consulta. ¿Cuánto tiempo dijo que demoraba la vaciloscopía? La vaciloscopía es 2 horas más, porque es solamente, les dan el esputo, voy a mi cabina de bioseguridad, lo paso a una lámina, a ver, imagínense que estas son mis dos laminitas portaobjetos, ¿no? Entonces pongo aquí un poquito de esputo y hago esto. La plano, la dejo secar y luego la llevo a una tinción de Sil-Nielsen. Y ahí es donde ya después de seca la llevo al microscopio, máximo 2 horas me puedo entregar el resultado de una vaciloscopía. Gracias, doctora. Doctora, y para saber que sea un paciente multidrogo resistente o extremadamente resistente, ¿tendría que ser entonces después de un mes todavía? Por eso les decía, ahí las técnicas moleculares nos ayudan mucho y ya nos pasan el tal. Los colegas, los neumólogos sobre todo nos dicen, doctora, este paciente, tengo la sospecha de es contacto de un paciente extremadamente resistente y voy a mandarle a hacer la vaciloscopía, me sale positivo. Entonces yo ya sé que es positivo, pero ahora le puedo dar la primera línea o la segunda línea, allí ya ese esputo lo puedo poner directamente a la máquina de biología molecular y me va a decir si es resistente o no. En este caso estamos utilizando rifampicina al inicio. No, pero por ejemplo, si yo no tengo vamos a suponer que el paciente no ha tenido ningún familiar que ha tenido la tuberculosis. Entonces, ¿tengo que esperar necesariamente un mes o solamente me guío de la clínica y ya No, otra vez? Necesariamente tienes que esperar un mes. Sí. Si no tienes ninguna idea, por ejemplo, un paciente nuevo llega con baja de peso, con toda la sintomatología, le haces la vaciloscopía y sale vaciloscopía positiva, le das tratamiento normal, el de la primera línea. No puedes llegar a saber si es o no resistente. Y sí le están llamando, generalmente hay un monitoreo cada 15 días de las personas que están en la estrategia sanitaria y ellos son los que van monitorizando, ¿no? Y no hay otra forma de saber si es extremadamente resistente. Hasta el mes en donde su vaciloscopía va a ser igualita. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta si este paciente es un fracaso del primer tratamiento y es un multidrogo. Pero ya has avanzado porque esa vaciloscopía primera ya está avanzando su cultivo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Explico un poquito. Paciente positivo. Sí. Yo soy positivo hoy día. Entonces me dice, ha salido positiva su muestra. Ah, ya, vamos a empezar tratamiento. Muy bien, yo empiezo mi tratamiento mañana con mis pastillitas, pero mi cultivo ya empezó a correr. Mi cultivo ya lo mandaron a sembrar. Mi esputo ya lo mandaron a sembrar. Entonces ya va corriendo los días. Entonces yo al 15 días digo, doctor, sigo mal, sigo con fiebre. Bueno, entonces me hacen una vaciloscopía y sigue saliendo la misma, 2 cruces, por ejemplo. Bueno, es muy probable que vaya a ser una resistencia al tratamiento. Y a la tercera semana le llaman de Lima. El cultivo de esa persona ha salido positivo,
le ha hecho y le puedes hacer sensibilidad porque el paciente no mejora, le hacen sensibilidad y es extremadamente resistente. Esa es la forma, no hay otra forma de saberlo. Doctora, disculpe, una duda. Usted dijo que cadena polimerasa era en 2 horas nada más, ¿verdad? ¿Y vaciloscopía también 2 horas? La que tenemos nosotros en real time, en tiempo real, sí, pero hay convencionales. En el hospital hemos tenido las dos formas. La convencional que demora más o menos 24 horas, porque hay que hacer una extracción del ADN o ARN y demora unas 4 a 6 horas. Luego hay que hacer una replicación en el termociclador y luego hay que hacer la corrida en el gel de agarosa que demora otras 4 a 6 horas. Entonces, la PCR convencional puede durar hasta 24 horas, pero la PCR automatizada puede ser 2 horas. Y la vaciloscopía sí son 2 horas, ¿verdad, doctora? Sí, la vaciloscopía, pero mira, un cartucho para Mycobacterium tuberculosis está costando 280 soles. Y una vaciloscopía, el colorante vale como 8 soles, creo, para teñir como 1000 muestras. Entonces, ahí es donde surgen nuestras dudas. ¿En a quién le hago qué? Y lo primero es empezar por vaciloscopías. Gracias, doctora. Anímense a hacer algo de ir al laboratorio para que vean en situ lo que les estamos contando y puedan hacer algún trabajo para sus tesis o presentan alguna revisión de caso clínico o algo. Muy bien, chicos, ha sido un gusto hablar con ustedes, aunque no los he visto. Díganme. ¿Nos podría pasar las diapositivas? Sí. Ahorita ya se las di al doctor Farías, ya las tiene él en su poder. Hola chicos, terminadas las clases, se les pasa al correo del delegado para que les pueda pasar a ustedes y puedan estudiar. Ya les he escrito a través del chat. En relación a la pregunta de su compañero, interesante, lo de VIH con tuberculosis, hay que recordar que la tuberculosis es una enfermedad reemergente, ¿no? Gracias a tener VIH es que la tuberculosis vuelve a ser una enfermedad actualmente, de actualidad se podría decir, ¿no? Se reemerge otra vez por la inmunodepresión. Pero no es lo mismo decir encontrar anticuerpos contra tuberculosis que encontrar el mismo bacilo. Entonces, el bacilo sí lo vas a encontrar con el VK, como dice la doctora. O sea, el VK no tiene nada que ver con la respuesta inmunitaria que tenga la persona que puede estar contagiada con tuberculosis y a la vez con VIH. Es más, es necesario, cuando tú tengas VIH, buscar tuberculosis en ese paciente. Y al contrario, en un paciente con tuberculosis, buscar que tenga VIH. Eso es muy importante actualmente. Ya que el doctor habla de las técnicas, otra cosa que se utiliza, ahora ya no lo veo mucho, pero deben haber ustedes escuchado el PPD. Que se pone una pequeña porción del antígeno atenuado del Mycobacterium y vemos la reacción de la persona. Y generalmente en nosotros, ¿por qué no funciona mucho? Porque a todos nos han puesto la vacuna al nacer. Entonces ya tenemos una exposición al Mycobacterium, ¿no? Entonces por eso ha dejado un poco de usarse. Esa es otra forma inmunológica. Es una forma inmunológica de medir los anticuerpos contra el Mycobacterium. Doctora, y sí, disculpe, escucho. prácticamente eso sería clínicamente significativo en medios donde, por ejemplo, no estamos al alcance de un microscopio, por ejemplo, no sé, en un serum o en una posta, ¿no? Exactamente, sí. Eso, en el primer nivel todavía se utiliza el PPD. Y el paciente le ponen aquí en el antebrazo con la jeringuita de tuberculina en ángulo de 15 grados, todavía me acuerdo porque es subcutánea, no es intradérmica, es subcutánea, entonces tiene que ser un ángulo bastante de 15 grados para formar la papulita y luego de 48 horas se mide la induración y el eritema. Se mide la induración, la parte que está durita. Se mide aquí con una reglita o con un pie de rey, que son una regla especial, se mide.
Sí, va muy bien en esos casos donde también a veces hay zonas donde no llega la vacuna de tuberculosis. Está bien. Bueno, agradecemos a la doctora Verónica. Ya está lista la doctora Ángela Llovera para continuar con la siguiente clase.